Entonces, yo ya terminé de cuadrar todo el contenido, las diferentes 8 propiedades de potenciación y lo que habíamos hecho en el video pasado. Vamos a ver una cosa y es visualización previa para que ustedes se den cuenta cómo, digamos, en qué o cómo se distribuye esto. Entonces, fíjense que así es como se ve. Yo puedo ocultar el menú o dejarlo de ocultar, así es como lo va a ver un estudiante. Yo puedo ver el contenido, lo que yo hice de los acordeón o del efecto, de los efectos. Fíjense que acá ya puedo ver el video y dentro de propiedades de potenciación, fíjense que ya está enumerada y puedo ver cada una. Y adicional puedo decirle siguiente y anterior, en la medida en que lo vaya construyendo, así se va a visualizar. Entonces fíjense que hay toda una estructura interactiva detrás que me ahorré. O sea, digamos que Excel Learning ya la tiene predeterminada. Entonces esto es algo muy potente si tenemos contenidos que ya están estructurados. Hay que tener, digamos, como con cuidado con eso, porque lo que habíamos hablado dentro del blog, este tipo de herramientas son muy útiles cuando tienes el contenido estructurado. Si no tienes el contenido estructurado, pues digamos que no hay una coherencia en la pedagogía y es donde ahí pierde fuerza un poco la herramienta, porque pues de acuerdo a la medida en la que tú tengas organizado mejor tu contenido y pedagógicamente sea bien, pues digamos que vas a tener más como potencializar ese contenido. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver algo que se llama actividades interactivas. Entonces, para eso voy a generar en definición, ya tenemos definición, propiedades de la potenciación. Entonces, en definición, aquí en potenciación, vamos a añadir una que se va a llamar, acá la tengo, aplicación de conocimientos. ¿Listo? Entonces, después de yo haber visto todos los temas, entonces voy a aplicar los conocimientos en una serie de actividades que voy a generar. ¿Listo? La aplicación de conocimientos, entonces ya lo tenemos acá. Voy a abrir actividades interactivas. Entonces aquí hay varias opciones chéveres. Podemos atraer directamente a una actividad de GeoGebra para que es matemáticas. Para los profes que ya hayan manejado matemáticas, vamos a hablar de pronto más adelante qué es GeoGebra para que de pronto algunos profesores puedan manipularlos. Actividades desplegables, si es de pronto una actividad de algún otro sitio en donde podamos ya construir, que también hay muchos sitios en donde podemos generar solamente actividades y podemos generarla acá directamente. Cuestionarios en SCORM. Hemos estado hablando un poco del SCORM y de pronto hay gente que no está familiarizada con el concepto, pero pues esto puede generar reportes directos a SCORM, entonces lo cual se vuelve un material muy potente porque ustedes pueden directamente subirlo a la plataforma y generar una evaluación, un quiz o evaluar conocimientos directamente con este OA que estamos generando. Eso lo voy a dejar más adelante para técnicamente. Lista desordenada, que es como pues un número de listas de, sí, parámetros o frases que necesito ordenar de acuerdo a una explicación o contexto, que eso de alguna forma muchos lo sabemos. Pregunta verdadera o falsa, selección múltiple, rellenar huecos y videos interactivos. Vamos a ver algo que me parece muy chévere, que es rellenar huecos, video interactivo y selección múltiple, que son de las normales. Vamos a ver primero video interactivo. Entonces en video interactivo, fíjense que podemos seleccionar un objeto virtual, un objeto en el cual sea un video o podemos traerlo localmente. Vamos a traer el que ya traíamos por acá arriba, que era el primero que ya pusimos. Vamos a traerlo, pero entonces aquí nos está especificando a qué es este. Entonces simplemente voy a copiar y me voy a dirigir acá y le voy a decir que lo traigo. Entonces fíjense que cuando ya me lo aprueba, me dice que abrir un editor. Entonces ese editor lo voy a abrir y vamos a escudriñar. Esto es muy interesante y me parece que es una herramienta muy potente en la medida en que tenemos explicaciones o videos que ya hemos hecho. De pronto preguntar para que las personas tengan como, oiga, sí, yo me terminé de ver los conceptos o el video y quiero reforzar estos conceptos. Entonces aquí fíjense que en la medida en que yo voy avanzando, puedo ver el video y puedo generar, en principio, crear una portada, un fotograma o editar los fotogramas. ¿Qué significa crear un fotograma? Por ejemplo, no sé, yo me dirijo a cierta publicación, cierta parte, digamos cuando acá, digamos aquí, digamos que ya nos dio como el resultado que es en el 1.58. Entonces aquí voy a crear un fotograma. Entonces me dice, ¿en dónde lo va a crear? Entonces en el 1.58. Fíjense que me está creando un fotograma y le voy a decir, ¿cuál es la potencia? Puedo preguntar. Es la potencia de base 5 con exponente 4, por ejemplo. Y ahí está. Ok, entonces
Entonces ya tengo el texto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una respuesta única, una respuesta múltiple, un rellena huecos. Fíjense que aquí también tengo varias opciones que son las mismas que tenía anterior. Entonces yo le voy a decir, oye, esto es una respuesta única, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Entonces aquí le voy a decir, la respuesta puede ser, por ejemplo, 30, 40, no sé. Ah, perdón, la pregunta es lo mismo. Entonces, fíjense que acá en el texto creo que lo hice mal, sí, totalmente mal. Aquí es en la pregunta, entonces tengo que digo, ¿cuál es la potencia de base 5 exponente 4? ¿Sí? Y las respuestas entonces selecciono, por ejemplo, 30, la correcta que es 625, otra que sea 25, por ejemplo, otra 5. ¿Y cuál es la correcta? Esta. Entonces digamos que crear fotograma. Entonces me dice, oye, ya lo creo, pero necesita usted guardarlo. Entonces yo lo guardo y le digo guardar. Entonces ya tengo un fotograma. Entonces, ¿esto qué significa y cómo se traduce todo esto? Pues sencillamente en que yo le doy, por ejemplo, acá en visualización previa, si me voy a aplicación de conocimientos y le digo iniciar y me dirijo un poquito más adelante, era 1.58, ¿verdad? Generalmente es, este número me está diciendo entonces esperemos acá, 2, 3, en cualquier momento me va a detener el video. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee 5. Ahí me lo detuvo. Fíjense que automáticamente lo hizo. Este es el video interactivo. Y me dice, ¿cuál es la potencia de base 5 exponente 4? Y yo le digo, 600. Y le digo comprobar y me lo correcta. Esto es lo que hace la interactivo o video interactivo. Me parece súper interesante y me parece una forma muy chévere para de pronto recapitular conocimientos o para reforzar un conocimiento frente a un video. Entonces, muy interesante para que lo puedan utilizar. Esa es una propuesta. Ahora vamos a ver otra en conceptos acá. Es calcular la potencia de 2 elevado a la 5. Entonces voy a copiar esta imagen simplemente que para poderla traer en mi aplicativo. Entonces, para seleccionar, entonces básicamente voy a hacer es una de selección múltiple. En selección múltiple. Entonces pregunta. Entonces la pregunta es calcular la potencia de 2 elevado a la 5, por ejemplo. Entonces acá simplemente coloco la pregunta y aquí cada una de las opciones. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner 32, que es la correcta, pero pues voy a añadir otra opción como, no sé, 60, puede ser. Y voy a añadir otra opción como 80, ¿tito? Yo aquí estoy inventándome. Y lo mismo que hice en la otra, habilito cuál es la opción correcta. Y ya le digo guardar. Entonces fíjense que tengo dos aplicaciones de conocimiento, un video interactivo y pregunta de selección múltiple. Vamos a ver por último una que es la de los huecos, que me parece súper chévere, y pues aquí digamos que no es muy práctico en la parte, pero sin embargo sí, porque pues es de conocimiento, pero hay otras materias en las cuales me parece como en inglés y demás que puede ser muy útil. Entonces, rellenar huecos. Entonces damos clic en rellenar huecos. Entonces lea el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. Entonces, simplemente, esto es así de sencillo, voy a copiar, ¿sí?, el texto que yo quiero. Y los que yo quiero ocultar o mostrar la palabra, entonces, por ejemplo, la potenciación es una operación, digamos, operación quiero ocultar, que consiste en multiplicar por sí mismo un número principal llamado base. Por ejemplo, esto es importante para que conozcan las tantas veces como lo quiere otro número que se llama exponente. Digamos, es así. Si quiero una retroalimentación, puedo colocar una retroalimentación para el estudiante y ya de esta forma, fíjense que aquí está. La potenciación es una, digamos, operación. Si yo le digo enviar, fíjense que me mostró, digo súper. Entonces, que es un llamado número principal llamado base. Entonces le digo reiniciar y bueno, puedo inclusive mostrar todas las respuestas. Estas son algunas de las actividades interactivas. Eso se vuelve mucho más potente cuando una actividad desplegable que se llama Hot Potatoes, que también de pronto en algún momento lo vamos a hacer un video tutorial, pero pues por ahora nos dejamos o quedamos con este conocimiento. Si ustedes quieren escudriñar y revisar, pues sería como escudriñar, tiene mucha ayuda, o sea, en la medida, fíjense que cuando lo construí, o sea, por ejemplo, acá donde decimos si yo quiero rellenar huecos, aquí hay como muchas opciones en las que te dice, oiga, no sé qué es esto, entonces puedo recibir ayuda frente a eso, entonces pues para que también lo tenga presente.
Eso es hasta ahorita, ya tenemos un OVA, si miramos y visualizamos ya tenemos un OVA en donde tiene aplicación de conocimientos, definición, tiene cada uno de los conceptos que ya requiero. Ahora vamos a exportarlo. Entonces ya nos vemos en un momento.